¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Filmoteca Digital? Soy Silvestre López Portillo. Bienvenidos a este segundo programa especial de la cobertura del Festival Internacional de Cine de Guadalajara en su edición número 30. Todavía hay más películas, hay más charlas, más entrevistas, muchísimo más de eventos. Así es de que pónganse cómodos. Bienvenidos, que se apague la luz. Comenzamos. Primera pregunta, ¿por qué otra comedia en este giro, esta imagen? Yo soy muy fan de Abolición de la Propiedad. Hay un trabajo en cuestiones de direcciones. Llevas ahorita dos películas que han sido interesantes en el género de la comedia romántica. ¿Cómo has estado escogiendo guión o hacia dónde te piensas llevar? Pues fíjate que he estado fluyendo, más que escoger. Siento que me han escogido a mí y siento que tanto el papel me ha escogido a mí como la producción, el director y todo me han escogido a mí. Todavía estoy en una etapa de mi carrera que no tengo todavía el privilegio de tener una gama de posibilidades que yo pueda escoger, entonces ahorita pues todo lo que he hecho realmente he sido escogida. Y obviamente, bueno, yo decido si lo hago o no. Pero siento que la verdad pues son papeles como que han sido muy catárticos en mi vida y que han tenido que ver muchísimo como también con mi esencia, con mi crecimiento como persona y como actriz, porque me han ido tocando papeles que tocan diferentes fibras internas mías que necesito a veces sacar o que necesito tocar para poder crecer de alguna manera también como ser humano. Y para mí eso ha sido... Te ha tocado incluso una de las cosas que se me hace interesante, la catarsis la pasas muchas veces en imágenes o en tomas muy solitarias, pese a que tengas algún actor a un lado, pero son imágenes muy, muy solitarias las que te ha tocado tú y cámara. Sí, no, la verdad es que además yo sí siento como una conexión con la cámara como muy particular. O sea, sí, algo me sucede con la cámara que siento como una química y que siento como algo muy especial en la que siento una conexión realmente profunda y por eso me encanta el cine y siempre soy como muy crítica un poco conmigo y siempre sé que lo pude haber hecho mejor, pero también trato de ser como benevolente conmigo y pues darme cuenta que sí he ido creciendo y lo bueno es que cada vez que voy viendo un trabajo nuevo digo, mira, está como cada vez siento que va uno mejorando al otro. Te felicito, muchísimas gracias. Podría yo platicar contigo 6 días, pero estás más ocupada tú. Sí. Gracias, un gusto verte. Bueno, me encuentro con, para mí, el mejor supervisor musical que tiene este país, que se llama Herminio Gutiérrez, el cual, el día de hoy, les debo de aclarar que el día de hoy el festival cambió de nombre. Es Herminio Film Festival. Si ustedes se ponen a pensar que el día de hoy, prensa, tenemos 4 películas que ver y 2 son de él, ya, es un poder total. Ahora sí que abusado Padilla, abusado el biólogo, porque el señor Gutiérrez está... No, qué gustazo, de verdad, muchas felicidades, hermanas, gran trabajo. Vámonos por partes, 2 películas. Vámonos por partes. La primera arrancamos con Alicia en el País de María, dirigida por Jesús Magaña. Y después, una cosa que yo le tengo un cariño muy especial, Ixcanul de Jairo Bustamante. Guatemalteca. Una producción Guatemala, Francia, todo el rodaje fue en Guatemala, pero toda la postproducción se hizo en Francia. Y yo llegué a esa producción por un amigo que tengo en París que me recomendó. Tuve un par de Skypes con las productoras y después un encuentro con el director y fue como empecé a trabajar. ¿Cómo te toca ver a un Magaña en esa catarsis y obviamente encargarte de la película? Mira, curiosamente, la primera vez que trabajo con él haciendo Abolición de la Propiedad era antes de este proceso de maduración personal de Jesús Magaña, para decirlo de manera polite.
Y hago un proceso con él en abolición de la propiedad como súper caótico, en donde no sabía qué quería y buscaba y sobremusicalizaba y yo quitaba y yo era el malo, porque le decía, esto está afuera, esto no me gusta, pero nos permitió conocernos como supervisor musical y director. Cuando me invita a Alicia en el País de María, le digo, sí, pero deja hacer mi proceso, ¿no? De manera personal, yo con tu película, y después hablamos sobre construcción, sobre si voy bien, sobre si voy mal, y me dejó la película una semana. Se da cuenta cómo la película adquiere como otra dimensión y otra narrativa, que yo lo quería presionar y arriesgar para eso. Al final, a regañadientes, dice, ok, acepta, y después nos montamos en un barco maravilloso que se llama Emilio Cauderer. Nos vamos a Los Ángeles a grabar toda la música original de la película. Y llega como con una cierta tranquilidad que no conocía de Jesús. ¿Cómo agarras una película como lo es Volcán? Mira, con Volcán fue una cosa muy extraña, porque cuando a mí me llega la película, las referencias musicales que tenían eran tan protagonistas que lo primero que le dije fue, vamos a quitar absolutamente todo, la vamos a desnudar y déjenme verla de esa manera. Porque yo creo que están haciendo que algo que es muy famoso esté compitiendo con un personaje que no necesita esa clase de competencia, ¿sabes? Para mí, además, era como muy complicado decir esto, porque eran productores en Europa que no me conocían, ¿no? Mi trabajo, que no tenían como todavía el background de lo que he hecho antes, y llegas y le dices, no, su película dices, me van a mandar al diablo, ¿sabes? Yo estaba en ese momento en España y me dicen, necesitamos hablar contigo, porque lo que nos estás diciendo no sabemos si tiene como sentido. Tenemos un festival en puerta muy importante. Ellos ya tenían como muy avanzado la invitación con Berlín y me decían, no nos podemos arriesgar a que tú vengas a decir que eso no le funciona y vas a buscar cosas nuevas. Tuve un encuentro con el director y fue de, déjame hacer esa búsqueda. Y ya por último quería rematar con alguien de mi confianza, de mi talento, o sea, que confío en su talento. Invité a Pascual Reyes a que le diera el toque final a la película y decían, ok, vamos a confiar. Y les mandaban maqueta y decías, ¿lo vas a hacer en tanto tiempo? Sí, sí. Pero es como, Es un genio. pero es un gran reto también, ¿sabes? Que para mí salir como de esta zona de confort en México y de repente, ¿no? Ahí te iba yo a Convencer a una productora argentina, a uno francés, a uno español, a un director de Guatemala formado en Francia, a que de repente crean en tu intuición, que sepan, que te vean seguridad en los ojos, en lo que pones. ¿Qué sigue? Para cerrar, obviamente es una pregunta muy clásica, pero ¿qué sigue ahorita? ¿En qué estás trabajando, Hermi? ¿Qué sigue ahora? A raíz de esta película me buscaron de Irlanda. Voy a empezar a hacer una producción con Irlanda. Tengo otra con Barcelona y tengo otra en México. Obviamente la de México te la puedo dejar, pero las otras vamos, ¿no? Claro, no, por supuesto, sí. ¿O vas a ir solo? No, obvio, te llevo, o sea, Es de verdad. Te quiero mucho, de verdad, muchas felicidades. eso es lo Un que gran viene trabajo. por delante, y siempre es un placer, además, digo, compartir esto contigo, o sea, compartir eso sintiendo que estás al lado. Es gran experiencia verla. Además, porque ver cine, siempre es muy complicado ver cine cuando está la persona cerca, y más cuando tienes un hermano que quieres y que aprecias y que respetas, y ver el trabajo, de verdad, yo te lo digo, estoy muy orgulloso. 2 grandes películas, 2 grandes trabajos, sin lugar a dudas, y lo que viene va a ser muy bien. De verdad, muchas felicidades. Muchas gracias, ya les contaremos desde Irlanda. Muy bien. ¿Cómo nos va? Venga, cuídense. Primero que nada, qué gusto me da verte. Es un placer, de verdad. Encantado. A ver, ¿por dónde? ¿Qué quieres? ¿Actriz o producción? ¿Qué tema te gusta? ¿Cuál quieres empezar? Tú escoge. El que más me gusta es la actuación, el que menos es la producción, pero empecemos por donde tú quieras. Muy bien, vámonos con el de la actuación. ¿Cómo fue el trabajo, primero que nada, de mesa, creación, personaje? Yo soy una, iba a decir actriz, pero soy una mujer, ¿no? Que siempre le gusta tener las cosas como muy claras para poder, como actriz, crear, ¿no?
y saber de por dónde llegarle a María y cómo hacerle y cómo descubrirla y cómo crearla. Entonces, cuando leímos el guión, que lo leímos muchas veces juntos, yo le decía, oye, a ver, espérate, ¿y esto qué? ¿Por qué lo pusiste? ¿Esto qué significa? ¿Por qué ella hace esto? Por eso. Entonces, a veces él tenía respuestas, pero a veces me decía, pues no sé, porque así se me ocurrió, pero la verdad es que, ¿no? ¿Cómo que así te ocurrió? O sea, a ver, ¿no? O ¿sabes qué? Aquí en esta escena te das media vuelta y te vas porque quiero ver todo el pasaje aquel. Le dije, ok, eso es para ti, pero María, ¿por qué se va a dar media vuelta y se va a ir si lo que está haciendo es que lleva mucho tiempo esperando a que viniera a verlo Tonatiuh? Entonces, o sea, ¿qué motivación le doy yo al personaje? No nada más porque a ti se te ocurrió. Entonces, entramos en esa dinámica en algunos momentos, pero esto también hacía que él se cuestionara y entonces regresara a sus primeros drafts de María desde hacía muchos años y me dijera, claro, mira esto, tal. Entonces entre los dos encontramos cómo y por dónde construir a María. Bueno, lo que decía es que es muy interesante que menciones que María y Tonatiuh son personajes recurrentes en las historias de Jesús Magaña, en el cine de Chucho, y Alicia es un personaje que se incorpora y es un personaje nuevo a esta historia, y para mí el personaje de Alicia representa una nueva oportunidad para Tonatiuh, una oportunidad de comenzar nuevamente, de comenzar en limpio, ¿no? Una historia de amor, una relación. Pero bueno, se topan con la realidad, y la realidad es que Tonatiuh no ha cerrado ese ciclo del pasado en su vida, esa otra relación, ¿no? Esa relación viciada, donde no se dejan ir, donde hay apegos. Y es muy interesante cómo vas descubriendo estos mundos, estas dos relaciones, y en general es una historia de encuentros y desencuentros amorosos. Esta historia, a mí me llama la atención que de repente tenemos a Tonatiuh con María, una pareja enamorada en un inicio. De repente vemos una María, como tú bien lo señalaste, caótica, problemática, modelo, entra en un mundo de drogas, y eso es una primera línea que yo veo. De repente viene una segunda línea en donde llega precisamente Alicia. ¿De dónde viene primero la primera relación de escoger ahora una María modelo, tatuada, en drogas, y de un enamoramiento a una caída con el Tonatiuh? Pues mira, sí hay como una continuidad de la otra María, y es pues es como la musa incorregible, ¿no? Eso es lo que hace el personaje de Bárbara. Entonces, pues yo pensé que ella en realidad es una actriz que, como no le va bien, pues está acabando de modelo, ¿no? Y pues que sí tiene pues una relación fuerte con las drogas. Es como un personaje que siempre se está autosaboteando, ¿no? Porque pues la ves y es bellísima y uno podría creer que lo tiene todo, ¿no? Y sin embargo está rota por dentro y está siempre como autosaboteándose. Y cae en una relación pues tremendamente destructiva con Tonatiuh, que al inicio de la historia aparentemente parece un tipo más tranquilo, más medido, pero también es muy oscuro por dentro, ¿no? Porque también finalmente esta es la historia de un triángulo bastante disfuncional. Te cambio, producción. ¿Cómo fue desde el momento lo viste, te invitaron, o a ver, llega guión y decidiste, yo lo produzco? Y además hay una cuestión, ¿tú puedes producir sacrificando desde sueldo? Sí. O agarrar y decir, yo produzco y consigo el elefante rosa que quiere el señor director. Sí. No, en realidad fueron muy generosos ellos con mi sueldo como actriz. Esa parte, digo, sí de alguna manera se sacrificó una parte, pero fueron generosos de todas maneras. Este proyecto me gustó desde que leí el guión. Yo soy muy especial, híjole, para que algo me guste, yo por eso a veces paso 2 años sin trabajar y no me importa, me gusta las cosas con calma, y cuando viene algo padre lo entramos, y si no ya llegará o lo buscamos, en fin. Y cuando llegó María la leí y me gustó el personaje, me gustó la locura del guión, la locura que existe en la cabeza de Chucho, como que mi locura y su locura se encontraron. Muchas felicidades, gracias de verdad. Gracias. Sé que tienes muchas chambas, pero de verdad es un placer siempre platicar contigo. Muchas gracias, Silvestre, gracias a ustedes. 3 semanas, ¿cuál fue el material que tuviste que usar en 3 semanas solamente de filmación? Fue interesante porque Alicia tiene muchos va y viene, altos, bajos, matices, momentos. En momentos yo sentía que era otra Alicia, y sí, era otra Alicia, ¿no? Entonces hay muchas versiones de Alicia en la película.
Y a mí me encantó porque entonces me da esa libertad en la que puedo nadar en esta locura de poder hacer mil cosas y poder ser muchas versiones del mismo personaje. Pero fue complicado porque a veces no sabía dónde estaba, ¿no? Pero fue bien bonito porque en 3 semanas nos enfocamos solo a eso, todos estábamos ahí y creo que todos le metimos mucho corazón. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar así. Muchísimas gracias por tus minutos, de verdad, muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que con esta reafirmas, no consolidas, te reafirmas como un gran director de actores. ¿Cómo te gusta trabajar con los actores? A mí me gusta mucho. Tengo relaciones muy intensas con ellos, muy intensas. Estas dos mujeres en especial, Bárbara y Stephanie, son muy intensas, son rudas en la vida real. Trabajé muy bien con ellas, pero hay momentos en donde sí nos cuestionamos o sí nos retamos y creo que parte de llegar a un trabajo pues que nos gusta a todos, o sea, no es un camino de miel sobre hojuelas, o sea, por lo menos no en mi caso. Te lo agradezco mucho por tu tiempo. Felicidades, de verdad. Yo fui muy afortunado en verla. Me da mucho gusto. Ay, muchas gracias, Fleto. Yo te agradezco muchísimo a ti. Gracias, muchachito. Gracias. Jairo, ¿cómo estás? Primero que nada, muchas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Cómo sale Ishkanul? ¿De dónde viene Ishkanul? ¿Cómo se te ocurre esta idea para poder hacer esta película en Guatemala? Ishkanul sale ¿Lo cojo yo? Ishkanul sale del encuentro con María, la verdadera María que interpreta a María Mercedes, que es una mujer cachuquel de la cuenca del lago de Atitlán en Guatemala, que está en el altiplano. Conocí a esta mujer que me contó su historia. Y bueno, la peli está basada en estos hechos de la vida real, ¿no? En la historia de esta mujer. María Mercedes, muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por tu película. De verdad, muchas felicidades por Ishkanul. No, muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias porque les ha gustado esta película. ¿Cómo platícame, de dónde saliste, María Mercedes? Porque, ¿cómo te encuentran? ¿Cómo fuiste y cómo hiciste? ¿Cómo llegaste a una película? Pues la verdad, no sé cómo fue todo esto porque un compañero me invitó y diciéndome, te invito, es que hay unas sesiones de fotos y pues que te interese. Entonces yo digo, ¿no será cierto? Entonces mañana te espero a tal hora y en tal lugar. Sí, está bien, allá estaré. Y en eso me encuentro con Jairo y Jairo después, una semana después, me dice, bueno, quedaste el casting, ahora quiero que nos veamos y te entrego el guión. Y te propongo algo. Que seas tú mi actriz principal, la protagonista de esta peli. Me dice, y yo me quedo así, es que ¿cómo? Porque nunca había estado en una peli. Primero que nada, muchas gracias por tu tiempo, muchas felicidades. Obviamente la película de Ishkanul es una película que en lo que ha sido el Festival de Cine de Guadalajara, debo de confesar que es mi favorita, es de las películas que más me ha gustado. Trata muchos temas incluyendo la parte femenina, la parte obviamente masculina, la parte de herencia, la parte del lugar de mujer, la parte tiene muchas partes del tema. ¿Cómo te involucras tú con Ishkanul? ¿Cómo llega para ti y decidir producir una película como estas? Bueno, buenos días, gracias por este espacio. Mira, yo comienzo con este proyecto en realidad porque tenemos una amistad con Jairo. Y entonces él me muestra el tratamiento por primera vez, unas páginas sobre esta historia de este personaje, y inmediatamente me quedé cautivada por esta historia y por la forma en que Jairo la cuenta, ¿no? Y empezamos a trabajar de una manera muy natural juntos ese guión primero. Y a desarrollar un poco esta historia, la estructura y los personajes un poco así de manera muy natural.
todo te pudo haber llevado por diferentes películas. ¿Cómo fue tu control a la hora del guión, de saber por dónde manejar estas líneas o llevártelas? Lo que realmente yo partía del tema final de la película, ¿no? Y de ahí quería saber cómo se llegaba a hacer a estar en esta situación perfecta para que eso te pase. Entonces empecé del final y me fui yendo hacia atrás. Luego hubieron como muchas modificaciones en el guión respecto a las experiencias que me contaron las mujeres, hubieron modificaciones en el guión respecto al trabajo con los actores en ellos mismos, pero fueron modificaciones realmente más de puesta en escena que de estructura. La estructura estaba como muy establecida desde el principio. Pues muchas gracias, Caro. No, a ti, gracias. Muchas felicidades por Y a ustedes. Platícame cómo fue tu primer día en la grabación de la película. Tu primer día, ¿cómo llegaste? No, pues fue, bueno, podría decir al principio me cansaba mucho en las primeras semanas, porque no estaba tan acoplado a esto, pero sí me gustaba mucho la actuación y entonces a mí no me costó tanto trabajo actuar, sino más como era un cansancio al final que me agotaba. Pero ya después ya fui con más fuerza y ya no me importa el cansancio. Entonces si me pide Jairo, ¿ya que podemos hacer otra escena más? Bueno, sí, qué bien. Yo te quiero agradecer a ti, de verdad. Gracias por una gran actuación, gracias por una gran película y mucha suerte. Oh, muchas gracias a ti. Gracias. Cuando se echaron, ¿cuántas semanas se echaron de filmación? De filmación fueron 6 semanas. 6 semanas. ¿Cómo fue el proceso en la postproducción? Postproducción, bueno, terminamos la filmación, teníamos el material ahí y bueno, después ¿qué se hace con ese material? Es decir, es tanto trabajo y la pregunta de lo que viene después es enorme el trabajo que viene después de la filmación. Entonces, bueno, tuvimos varios meses de edición, de montaje de imagen y un editor bárbaro que es César Díaz, que también es director y que es un amigo. Y entonces, bueno, todo también se construyó un poco en una familia, ¿no? Éramos todos como amigos y familias y bueno, y todo también se hizo con ese amor del que habla mucho Jairo desde el principio. Que bueno, todo hizo que el proceso sea realmente placentero, porque es una película que a pesar de todo el trabajo y de las dificultades, no sé, mientras que estábamos filmando no teníamos agua caliente, por decirte, o sea, y a veces nos quedamos sin agua completamente en la aldea donde estábamos todos, pero ya asumíamos esas condiciones de producción y las asumimos desde un principio y luego todo el trabajo que vino después vino como en esa misma, como con ese mismo espíritu de querer hacer la mejor película, con la misma entrega. Pilar, muchas gracias por la charla. Por favor, gracias a vos y bueno, y ojalá hasta pronto, en otros festivales. Yo espero que sí. Gracias. Bueno, gracias a vos.
Gracias por acompañarnos en estos 2 programas especiales de cobertura, obviamente, del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Soy Silvestre López Portillo. Nos vemos la próxima semana aquí en TVUtlab y también en silvestrelpb.com. Los twitters, @TVUtlab, @silvestrelpb. Que estén muy bien. Gracias por continuar con nosotros. Siga con la programación, obviamente, TVUtlab. Todos los contenidos están en este canal o ya saben también de video on demanda en YouTube, en todos lados. ¿Ok? Así es de que gracias. Que estén bien. Nos vemos la próxima semana.